Estimados amigos, nuevamente en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar la realidad peruana desde un punto de vista plural. Nuevamente con nuestros invitados permanentes, Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput, y Ángel Delgado en la conducción. Este programa, le recordamos, se transmite por VHTV, Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bien, indudablemente el día de mañana, jueves 26 de agosto, va a tener una significación especial en la medida que, por distintas razones que analizaremos, se han condensado muchas expectativas, demasiadas quizás. Toda la acumulación que viene desde la segunda vuelta de la campaña electoral y estos primeros 30 días del gobierno del señor Castillo, caracterizado por un conjunto de problemas muy graves que ponen en tela de juicio incluso la idoneidad del gabinete, se van a, de alguna manera, desembocan en esta fecha, 26 de septiembre, en la cual, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el Parlamento recibe al presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete con el objeto de conocer el plan de gobierno para el periodo que le toque ejercer. Luego del cual se inicia una etapa de debates y al término de la cual, de acuerdo a esta Constitución, le corresponde al primer ministro presentar lo que se conoce como un voto de investidura, aunque en un régimen presidencial como el nuestro es quizás una palabra demasiado grande, fuera de lugar, pero solicita la confianza. En torno a si se da la confianza, no se da la confianza y las consecuencias, las expectativas ciudadanas, los puntos de vista, los rumores, los dichos en la prensa y en los foros políticos están a la orden del día. Vamos a empezar entonces a preguntarle a Víctor Andrés cuál es su opinión sobre lo que va a significar la presentación del gabinete Bellido ante el Pleno del Consejo desde las primeras horas de la mañana del jueves 26 de septiembre. Adelante, Víctor Andrés. Bueno, gracias Ángel, gracias Juan. Bueno, estamos ante la aplicación, digamos, de conceptos relativamente nuevos e imprecisos de la Constitución del 93. Porque hay que recordar que la cuestión de confianza, así llamada, así interpretada, así definida, es un concepto recién implementado por la Constitución del año 93, que es la antípoda de la moción de voto de censura. Son dos cosas diferentes. De tal manera que estamos ante prácticas parlamentarias que se tienen que adaptar a figuras constitucionales poco definidas y gaseosas, e imprecisas inclusive, ¿no? Bueno, pues bien, ya estamos en esto. Mañana se presenta el gabinete Bellido. Y claro, han habido declaraciones de uno y de otro lado. Yo diría que hay debajo de todo esto también tensiones y pugnas al interior de la gente del gobierno. Digo gente del gobierno porque no sé si llamarlo partido, porque es una cosa recién hecha, recién constituida y donde todos quieren meter la mano para estar en el gobierno. Y la pugna entre el señor Castillo y el señor Cedrón, a ver quién gobierna. Castillo, que quiere tímidamente demostrarle al país que él es el jefe de gobierno, el jefe del Estado, y por otro lado, Cerrón, que quiere demostrarle al país que él es el dueño del partido, que él hizo la fiesta, que él es el dueño de la pelota, que él convocó a todos y que por lo tanto él quiere ser jugador y referee y público a la vez. Las tres cosas. Entonces, ante todo esto, se presenta mañana el gabinete. Yo creo que hay que leer o escuchar a un congresista de Perú Libre el día de ayer o antes de ayer que salió en la televisión, en un canal que nadie ve, y pero que yo lo vi por casualidad, yo lo vi, esas cosas,
Y él decía que él era comunista por Puno, decía que él era profesor de Puno y que en sus mejores épocas había tenido un sueldo de 5.000 soles. Sin embargo, que ahora estaba ganando 4 veces más en el Parlamento, más una serie de privilegios y de gollerías. Ya se había instalado en Lima, había alquilado un departamento, etc. Todo eso en 30 días. Eso no se va a perder. Eso no se puede perder. Mucha gente no lo va a querer perder súbitamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se van a adaptar él, que es partido del gobierno, y otros más a la misma filosofía, ¿no? No van a querer perder de ninguna manera las gollerías que con tanto esfuerzo han logrado conseguir, que ya las tienen y que aún no han empezado a gozarlas o recién empiezan a gozarlas. Entonces yo creo que lamentablemente por ese sentido, me parece que van a aprobar el voto de confianza o lo que tú decías, Ángel, el voto de investidura, que en realidad, como bien has dicho, está mal empleado el término, es un término de un parlamentarismo que no existe en el Perú, y investidura no, porque se inviste al ministro cuando juramenta. En ese momento que juramenta ya le ponen la banda ministerial, ahí está investido ya. A partir de ahí firma decretos y valen todos. No hay que esperar al Parlamento 30 días para que le dé los poderes, para que pueda firmar y empezar a actuar. Así que eso investidura está mal empleado. Es un término mal empleado que además lo menciona de alguna manera el reglamento del Congreso, que también está mal redactado, por supuesto. Así que eso no, es en realidad, creo que fue un error un error de los constituyentes del 93, que quisieron servir a Fujimori y darle una constitución a su medida, pero quisieron mostrar su independencia y poner algunas cositas que le facilitaban al Congreso no quedar tan mal parado. Y eso es lo que pasó, creando esta famosa cuestión de confianza y por segunda vez, si se aplica por segunda vez, automáticamente se disuelve el Congreso. Cuando en la Constitución anterior hablaba de voto de censura, no hablaba de cuestión de confianza y hablaba de 3 veces, no de 2 veces. Entonces, yo creo que al colocar esta limitación, quisieron pues contentar un poco a la ciudadanía que veía pues que la Constitución iba a ser 100% fujimorista, 100% presidencialista, 100% para fortalecer la figura del Estado, y que ellos querían de alguna manera salvar la cara y demostrar pues que no había sido tan absolutista la constituyente y que era democrática y que podía tener unos mecanismos de control hacia el Ejecutivo y viceversa. Entonces, bueno, yo creo que, pero se redactó mal, se redactó muy mal y hay toda una confusión. De tal manera que hemos visto cómo el señor Vizcarra disolvió el Congreso por no aprobar o por no respaldar un proyecto de ley que le quitaba o le daba atribuciones a un organismo que lo único que iba a hacer era decidir aplicar sus propias atribuciones. O sea, una cosa realmente absurda. Bueno, y eso sucedió con el visto bueno del TC. De tal manera que me parece que ahora la situación está caldeada, hay ministros impresentables, hay un ministro que está en un parte policial y en una denuncia de terrorista y que dice que no lo es. Hay otro ministro que tiene falsificación de documentos. En fin, estamos en un nivel muy bajo. Ahí el señor Ciro Gálvez que quiere rescatar un barco español, chileno, peruano, que fue hundido en Chancay y que no queda nada, que está hecho polvo debajo del mar porque era de madera y de mala madera inclusive. Entonces, con todas esas cosas, tenemos pues a un ministro de Defensa, a un ministro de Interior, o sea, tenemos realmente un gabinete no es un consejo de ministros, es un consejo de prontuariados. Y eso es lo que vamos a mañana a darle la confianza. Y creo que lamentablemente se le va a dar y van a tener que luego históricamente justificar ese voto, porque lo que han debido en todo caso, lo que se debía hacer en democracia siempre es aceptar votos de confianza, aceptar respaldos de esa naturaleza, pero
después de una negociación donde se hagan los ajustes correspondientes. Aquí parecería que los ajustes, si se hacen, serán por obra y gracia del propio gobierno después de y no antes de la presentación del día de mañana. Muy bien, Víctor Andrés, creo que tú fuiste congresista bajo el imperio de la Constitución de 1979, ¿me equivoco o no? Sí, claro, yo he sido diputado. Bueno, entonces tú recordarás que cuando el presidente del Consejo de Ministros iba a cumplir el trámite de exponer su plan de gobierno, luego del debate se levantaba la sesión. No había ningún voto de investidura ni voto de confianza, porque en realidad, como tú bien lo has dicho, la confianza en un sistema presidencial nace del presidente de la República. Él es el que escoge a sus ministros, a sus colaboradores y punto. Y son ministros del día que juran. Esto es una cosa exótica de la Constitución del 93 que crea más problemas porque pone incómodo a dos situaciones. Primero, un ministro nuevo, ¿por qué podría caer si recién empieza a trabajar? Y por otro lado, ¿por qué se le va a obligar a un parlamentario a dar confianza por algo que no conoce y que es de responsabilidad entera del presidente de la República, ¿no? Este en realidad es uno de los obstáculos, de los problemas que lleva pues a un entrampamiento, porque mira tú, si Bellido diera su discurso y no pasaba nada, ahí terminara como era la práctica por mandato constitucional del año 79, ahí quedaba la cosa. Después el Parlamento enjuicia el comportamiento de los ministros a través del voto de censura, pero no hay un voto de investidura previo. Eso es una mala redacción, una mala decisión, puesto que la Constitución del año 93 volvió a una redacción también infeliz de la Constitución del año 1933, que tuvo además como fenómeno grave la caída de ministros sucesivas durante el régimen del primer Belaúnde, que tú recordarás perfectamente, y que terminó con el golpe de Estado de Velasco Alvarado, como todos sabemos. Pero justamente en esa época ya los parlamentarios, incluso del APRA, a través de Luis Alberto Sánchez, crearon lo que se llamaba un voto, o llamaron al voto de confianza un voto de expectativa. ¿Se acuerdan? Para que no tenga ninguna connotación que pueda después pronunciar. Pero en fin, este es uno de los problemas constitucionales. Un voto de expectativa y Armando Villanueva le llamó un voto de esperanza. Por eso, pues, o sea, era quitarle esa connotación de consecuencia negativa para el propio Parlamento, que era un absurdo. Pero, Juan, yo quería preguntarte cuál es la perspectiva, cuáles son los escenarios que se abren en las dos posibilidades que están. Una es negar la confianza y la otra es dar la confianza. ¿Cómo ves tú? Primero, tu pronóstico, pero sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias para la política ulterior al 26 de agosto de este año? Bueno, un afectuoso saludo a ti, Ángel, y también a Víctor Andrés por esta nueva jornada. Mira, la verdad es que mis expectativas sobre el día de mañana son mínimas, ¿no? Yo creo que ya está cantado que el Parlamento le va a otorgar el voto de confianza, ignorando las implicancias históricas de este voto. Si, independientemente del contexto histórico que bien ha recordado tanto Vitocho como tú, ellos se fijaran más en lo que significará brindar confianza a un gabinete absolutamente cuestionado, pues la verdad es que yo creo que eso no significa nada bueno para el país. Otorgarle confianza a un gabinete que tiene a un presidente del Consejo de Ministros sindicado o investigado en delitos de apología del terrorismo y de actos propios de terror, de verdad que es una barbaridad. Darle la confianza a un gabinete donde está el señor Iber Maraví, que aparece en partes policiales, el actual ministro de Trabajo, de los años 80, 81 y 82, la época más dura, más criminal de Sendero Luminoso en sus inicios, ¿no? Sobre todo en la zona de Huante y de Ayacucho, con atentados a locales civiles, a un hotel de turismos, a una escuela, ¿no? A dependencias donde hay civiles, y junto a Arturo Morote y Edith Lagos, ambos criminales comprobados, ¿no? En el caso de Edith Lagos, que falleció en una emboscada a fuerzas policiales. Entonces, si eso no genera en nuestro Parlamento repulsión,
y por lo tanto no se le puede dar la confianza a un individuo que tiene esos antecedentes, pues entonces, ¿en qué tipo de Estado nos encontramos? ¿En qué se ha convertido el Estado peruano? En el cual tenemos a parlamentarios que se están fijando en su quinquenio y en los emolumentos que van a recibir antes que en su rol histórico. Están pensando en una bala de plata que nunca van a utilizar porque está condicionada su permanencia en el Parlamento, que no se dan cuenta de que le están dando la confianza a un sendero luminoso que, si nosotros vemos esto en un contexto mucho más amplio, sin necesidad de la confianza del Parlamento, ya está actuando en beneficio de algunos terroristas, como sacarlos de la base naval y llevarlos a cualquier tipo de penal, según lo que determine el INPE, que va a estar bajo las manos de un Ministerio de Justicia en el cual hay un operador político del gobierno que es Aníbal Torres. Entonces, si no vemos esas cosas, pues yo creo que estamos viendo la debacle de la política. La debacle total de la política, que ha dejado de lado su rol de histórico, de ver las implicancias de sus actos, y simplemente por la burocratización, por el emolumento, por el sueldo, por el salario, por las prebendas, por los beneficios que le da ser parlamentario, se olvidan de todo lo que tienen que hacer, como es otorgar o no la confianza a un gabinete, y prefieren simplemente la frivolidad. Entonces, es ya el estado de deterioro de nuestra república, ¿no? Un nivel de deterioro realmente impresionante. Los medios de comunicación, y entre ellos una asociación de lucha contra la corrupción patrocinada por entidades privadas y de la sociedad civil, han señalado que hay 11 ministros vinculados a delitos. 11. Entonces, aparte del Premier, y eso no significa nada para el Congreso. Vemos a los voceros que dicen permanentemente, hay que otorgar la confianza para no afectar la gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad estamos hablando? ¿De la Pax Romana? ¿No? O sea, un estado de gobernabilidad que está fundamentado en no meterse con el poder de turno para no ganarse problemas y que no le disuelvan el Congreso. Eso no es ninguna gobernabilidad, ¿eh? Ese es un mecanismo de extorsión de parte del gobierno hacia el Parlamento, porque ya lo solió, ya lo olfateó, ya se dio cuenta que así pongan a un personaje delincuencial, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulo, igual le van a dar la confianza. Entonces eso, en el fondo, es una especie de desprecio al Parlamento. Pongamos a quien sea, porque igual no van a dar la confianza. No pasa absolutamente nada. O sea, no se dan cuenta que en el fondo los están despreciando, porque saben que se van a llevar por elementos mínimos, como dicen en México, el maíz, ¿no? Arrójale el maíz, y no van a salir al frente como corresponde, negarle la confianza a un gabinete que no la merece. Y como señalaba en anterior oportunidad, y como consecuencia de eso, el señor Castillo vuelve a presentar un gabinete de impresentables, o peor aún, pues el que merece irse es el gabinete del presidente de la República. Y si no se da cuenta el Parlamento que allí tiene que conseguir los 87 votos, pues tenemos ya un problema generalizado de Estado. Y acá yo creo que les van a otorgar la confianza y de inmediato no van a poner a mejores personas. Lo que va a hacer este gobierno, como consecuencia del otorgamiento de la confianza, es no cambiar apellido y poner a operadores políticos con mayor oficio al frente de determinadas carteras, para convertir esto ya en una aplanadora. Vemos en la actualidad cómo Guillermo Bermejo se pasea con todos. Guillermo no podría pasearse pues con Vitocho, conmigo, con Mauricio Müller, pero se pasea con todos en el Congreso. Se burla de ellos. Estamos viendo el costo de la no reelección también. O sea, estamos padeciendo todas las pésimas medidas que ha dado el lagarto. Mientras en la izquierda hay gente con oficio, ¿no? Como Guillermo Bermejo, por ejemplo, Quispe, ¿no? Hay una serie de operadores. El mismo Guido Bellido, parlamentario, al cual no hay que quitarle condiciones políticas, que las tiene, ¿no? Pues al frente, ¿qué hay? Gente improvisada, sin mística, sin ningún tipo de trayectoria política, que lo primero que hacen es frivolizarse, ¿no? Como conversábamos hace un momento, han pasado del saco humilde y del gorro de paja al terno Armani, ¿no? Eso es lo que les importa. Pues entonces ellos ya entendieron eso y simplemente van a seguir adelante. El otorgamiento de la confianza va a significar la consolidación del gobierno, el cambio de
de algunos ministros estratégicos y empezar una planadora jurídica, pues ya saben que tienen los votos. Y no veo al frente a ningún personaje político respetable, estelar, ¿no? Es un congreso sin figuras estelares. Es un congreso lleno de personas de buena voluntad de repente que no entienden su rol. Tanto no entienden su rol que una persona respetable como el señor Jorge Montoya no quiere que lo llamen congresista, quiere que lo llamen almirante. Creyendo él que con el anticipo de su apellido de almirante va a tener mayor jerarquía, mayor poder, cuando el congresista en el escalafón del poder es la persona que más autoridad y dignidad tiene luego el presidente de la República, porque nace del voto popular. Pero a ese nivel de confusión se llega, pues. No se entiende el rol que están jugando, no se entiende la mecánica del poder que tienen. Y todo eso facilita el trabajo de una izquierda radical que lo que pretende es allanar las pocas defensas que hay en el Estado para poder consolidar un régimen comunista propio de Sendero Luminoso. Y lo estamos viendo porque siguen en la política de hechos consumados y no pasa nada. Vienen haciendo una cosa tras otra. La última es eliminar la base naval y pasarla limpia, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y así van a seguir con su política de hechos consumados ante un Congreso que no sabe qué hacer. Muchas gracias, Juan. En efecto, en la línea de lo que tú dices, podría abonar en la tesis que sostienes el hecho de que se ha generado en los últimos días una especie de expectativa casi forzada en torno a que el gobierno ya inminentemente iba a hacer los cambios en algunas carteras, incluso con Bellido, para que pudiera proceder el voto de confianza. Parece que esto viniera más bien de un deseo que quienes quieren votar por la confianza, que le hagan algunos maquillajes, algunos cambios al Parlamento, y de esa manera entonces estarían más dispuestos o tendrían mayor justificación para poder hacerlo, dar la confianza en ese sentido. Sin embargo, yo creo que eso es menospreciar al gobierno, ¿eh? Porque yo no entiendo por qué el Castillo tendría que sacar a ministros días antes del jueves 26, días antes de la presentación, porque eso, la imagen política sería de una terrible debilidad. Estaría casi haciendo eco de la demanda de la oposición y entonces quedaría mal parado. Él, si quisiera hacer cambios, porque creo yo que quiere hacerlos en la medida que ve que hay elementos muy mediocres, ineficaces, y aquí hay una contradicción más allá del tema ideológico. Hay una ineficacia y con ineficacia tan manifiesta no se puede manejar nada, ni siquiera un proyecto dictatorial. Requiere un mínimo de eficacia, como es obvio. Bueno, el hecho es de que si le dan la confianza, como tú has dicho bien, el día de mañana, pasado mañana, Castillo hará los cambios que él considere convenientes para poner gente más capaz, con mayor solvencia, operadores políticos superiores a quienes hoy día efectivamente dan pena por sus currículums o por la ausencia de sapiencia y expertise en el manejo de la cosa pública, ¿no? Y serían cambios que él hace motu propio. Y por otro lado, si no le dan la confianza y se produce la caída del gabinete, también recompone el gabinete en los términos que él quiere, ya no usará Bellido, por cierto, pero recompone el gabinete, y eso, mira tú, va a significar que hace los cambios que él necesite, pero ya con el Parlamento teniendo, deportivamente hablando, una tarjeta amarilla. ¿Te das cuenta? Entonces yo no veo por qué Castillo tendría que hacer una suerte de cambio antes de la presentación del gabinete ante el Congreso de la República, ¿no? Entonces, creo que ahí ha habido demasiada ingenuidad o la expectativa de querer justificar un voto de confianza con algunos cambios. Yo quisiera preguntarte a ti, Víctor Andrés, si tú ves la cosa así, ¿cuál es la consecuencia de lo que podría pasar? Y ¿qué sucedería, por ejemplo? Discutamos lo que Juan ha dicho, ¿no? Sobre la conveniencia o no para el futuro político de una confianza que parece más o menos obvia, pero qué cosa va a pasar o qué no debería pasar y qué cosa sucedería, por el contrario, si es que se produjera un voto de no confianza, un voto de no votar por lo que pediría el presidente del Consejo, Bellido, que le otorguen la confianza.
Víctor Andrés. Yo creo que, a ver, ¿a qué gobierno de cualquier pelaje le interesa tener un parlamento donde no tiene mayoría? A nadie. Yo creo que todos los gobernantes quieren tener un parlamento sumiso, colaborador, amigo, socio, en fin, cualquier terminología que queramos usar. No hay ningún presidente que yo conozca en el Perú ni en el mundo que quiera tener un parlamento que le ponga piedras en el camino o que lo fiscalice. Inclusive siendo presidentes honestos y honrados. Les molesta que lo fiscalicen. ¿Por qué? Porque los desvisten, porque les descubren irregularidades maliciosas, dolosas, o simplemente que sin descubrir nada grave les ponen piedras en el camino, les dificultan el desarrollo normal de un ejecutivo que quiere ejecutar, que quiere hacer obras, que quiere avanzar, que quiere gastar rápidamente y sin que le tomen cuentas de lo que gasta. Inclusive haciéndolo pues de manera honesta, nadie le gusta que le estén pidiendo cuentas en plena ejecución de la obra. Si en todo caso después, que ellos la darán. Entonces, a este gabinete, a este gobierno, tampoco le interesa tener un parlamento donde no tenga mayoría. Lo tiene 37 votos de 130. Y sí, tiene algunas bancadas realmente hostiles. Entonces, no quieren tener un parlamento opositor fiscalizador. No les interesa. Y usarán la terminología obstruccionista, que es una terminología inventada por el lagarto, por el sinvergüenza de Vizcarra, inventada por él y con el apoyo de los moralistas, de los morados, de la prensa que estaba sujeta a Vizcarra en ese momento. Porque obstruccionista, ¿qué congreso ha sido obstruccionista en el Perú? El que tuvo Cáceres, el que tuvo Billinghurst, el que tuvo Bustamante y Rivero, el que tuvo Belaúnde en su primer gobierno, que fueron, como tú lo has mencionado, Ángel, el primer gobierno de Belaúnde tuvo 11 ministros censurados, 11 ministros censurados, uno cada 6 meses. Pero el señor Vizcarra y Kuczynski han tenido uno en 5 años o en 4 años. Y han aprobado reformas constitucionales absurdas a pedido del gobierno, entre ellas la no reelección congresal, aprobada por el Congreso, disuelto, a pedido del gobierno, y otras cosas más, un referéndum a pedido del gobierno. O sea, ha aprobado cosas que ningún parlamento hubiese aprobado en otras circunstancias. ¿Obstruccionista? ¿Cuál? ¿A qué se llama obstruccionismo? Fue un cliché de los caviares unidos al vizcarrismo y a los morados para destruir la imagen del Parlamento. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, acá eso lo veremos después. Lamentablemente es muy difícil. Tendría que ir pues a un chamán muy sabio en Moche para que me diga lo que va a pasar, porque el Congreso le va a dar la confianza. Bellido, con esa confianza, puede tener dos cosas. En primer lugar, animarse a hacer cambios después de haber recibido una confianza, pero por otro lado, él va a decir, caramba, pero si ya me han dado la confianza, ¿por qué hago cambios? ¿Para qué? Si ya la tengo. ¿Para qué voy a hacer cambios? Ahora, y él sabe, Bellido, perfectamente bien, que si el Tribunal Constitucional bendijo una disolución del Congreso por una negación fáctica, por haberse negado a darle la confianza a un gabinete que presentó un proyecto de ley con atribuciones vinculadas directamente al Parlamento, bueno, si eso es así, bueno, él también puede hacer lo mismo. ¿Por qué no puede hacer lo mismo? El Tribunal Constitucional no ha cambiado, sigue siendo el mismo, por lo tanto puede él plantear lo mismo y el Tribunal va a tener que aceptar resolver de la misma forma, es decir, bendiciendo el cierre del Congreso. ¿Y qué cosa quiere lo que hemos escuchado nosotros en campaña? Y hemos escuchado a Cedrón y a Bermejo.
y a todos los prontuariados que los rodean. ¿Qué hemos escuchado? Ellos quieren cerrar el Parlamento, porque ellos quieren hacer una asamblea constituyente, y no pueden hacerlo con un Parlamento abierto, no pueden haber dos parlamentos a la vez. Entonces, van a buscar alguna excusa más adelante para cerrar el Parlamento. No me cabe la menor duda, salvo que dé un viraje total Castillo y decida gobernar con la izquierda moderada, haciendo algunas reformas que se necesitan, porque se necesitan reformas. El Perú es una república oligopólica del gas, de la cerveza, de los cinemas, de las farmacias, de los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el crecimiento del Perú ha sido muy importante, muy bueno, pero había una distorsión en el crecimiento y todo esto se ha conducido a que haya pocos operadores y menos competencia. Eso es verdad y eso hay que corregirlo. Y entonces todo eso va a utilizar probablemente Bellido y Castillo para justificar la nueva constitución, la nueva constituyente. Pero aportas a noticias importantes que se vendrán y no sabemos finalmente esta confianza hacia el gobierno, hacia el gabinete, cómo sea utilizada más adelante. Eso para mí es una sorpresa y quiero esperar al viernes o al lunes a ver qué cosa pasa. Muy bien. Yo creo que efectivamente Bellido, Castillo pueden hacer cambios después de la confianza, pero ya no vinculada a ella, pues te das cuenta, sino porque le interesa su propio proyecto político. Yo creo que el problema del gabinete de Bellido no solamente es su orientación, que aquí estamos todos claros, sino que también tiene algunos elementos que realmente son ineficaces, impresentables. Deshacerse de ellos no cambiaría mucho el panorama y más bien, como Juan ha dicho, podría poner a operadores políticos de mayor calibre para el propósito fundamental que tienen ellos, que es de confrontar con la República. Claro, pero estos cambios ya no son pues para merecer una confianza, sino es por motu propio. Ahí yo creo que había una confusión en las fuerzas de la oposición ante rumores que iban a hacer cambios, pero estos cambios no podían en ningún caso, creo yo, aparecer como una concesión a las fuerzas políticas de oposición en el Congreso para obtener la confianza, sino es mejor pasar la confianza y hacer los cambios que ellos consideren convenientes, a partir de su propia óptica, no por la presión de los otros, sino porque ellos también quieren ajustar su fila mejor. Y si esos cambios los hacen con un voto de desconfianza, mejor todavía, porque harán los cambios convenientes, ya no estará Bellido, por cierto, pondrán a otro personaje, pero el Congreso en esa aventura, ¿no?, ya tiene una tarjeta amarilla, ha creado la primera crisis total de gabinete y se pone más débil en relación a lo que ha sido. Bueno, este es un poco el escenario que viene. Yo quería preguntarte, tú señalas que la confianza va a tener consecuencias políticas. Yo creo que va a generar una suerte de estabilización. Creo que va a marcar una especie de cierre de paréntesis de una primera etapa, un primer tramo que se ha caracterizado desde la juramentación y el nombramiento de Bellido, que creo que culmina ahora. La pelea, la contradicción va a seguir, pero ya con otras características a partir de un gabinete, digamos, que ha merecido la confianza y la tensión en torno a esta fecha, que efectivamente yo comparto contigo, Juan, de que no hay que tener demasiadas expectativas. Creo que eso es malo, inclusive porque puede generar una frustración y un mensaje pésimo para la población que está enfrentando y que tiene reparos frente a este gobierno. Bueno, Juan, tú, ¿cómo ves este asunto? ¿Qué cosa va a suceder? Bellido hará los cambios que tú consideras que son necesarios a ello. Y dos, el tema de la no confianza que tú has señalado, ¿podría mejorar la posición de las fuerzas democráticas? Y ese es un poco que quisiera que desarrolles más ese tema, porque es una posición muy interesante y creo que los amigos que nos están escuchando merecen también tener ese panorama. Juan. Mira, yo creo que el gobierno de Bellido y Castillo se va a fortalecer luego del otorgamiento de la confianza. Ellos entregan el presupuesto este 30 de agosto
y en el proceso de discusión de presupuestos los ministros van a hablar con los parlamentarios y les van a ofrecer su puente, su camino, su carretera, y de ahí ya obviamente va a tener una mayoría consistente en el Parlamento, lo cual abona en su fortalecimiento. Y por otro lado, hay una, y esto lo digo por si acaso sin ningún tipo de, de complejo de culpabilidad ni cosas por el estilo. Se da en todos los parlamentos, acá, en Estados Unidos, en todas partes. La relación ejecutivo-legislativo a través de la obra pública es una constante en la política mundial, ¿no? La preferencia presupuestal. Y es parte de la negociación política, así que no hay que caerse de espaldas. De acuerdo. ¿No? Pero sí va a ser algo que va a fortalecer al régimen de Bellido, ya la autoridad es del Ejecutivo. Y por otro lado, yo creo que también la fortaleza de Castillo se basa en la debilidad de la oposición. En la oposición en estos momentos, y no estoy hablando solo de la oposición parlamentaria, sino también extraparlamentaria. Estamos viendo disputas innecesarias, protagonismos innecesarios de parte en la protesta social. No existe un liderazgo absoluto, pueden haber intereses particulares detrás de esta protesta y la gente lo siente, la gente lo percibe. Por eso que no acompaña con la contundencia que se quisiera a las marchas. Pero sí existe un ánimo ciudadano de salir a protestar porque ve que lenta pero sistemáticamente se está llegando a un eventual camino sin retorno con el comunismo. Esa gente requiere de un liderazgo y ese liderazgo nace como consecuencia del papel de los políticos, fundamentalmente en los medios de comunicación. Ayer una periodista, Verónica Linares, decía en un tuit: no veo a los líderes de la oposición. Y a mí casi estuve tentado a contestarle, claro, si no los invitan, ¿no? O sea, ¿qué líder va a surgir si no los invitan a los medios de comunicación? O sea, el veto continúa para cualquiera que tenga una posición contraria al gobierno. Y es en los medios de comunicación donde lamentablemente no estamos viendo en estos momentos las posibilidades de que surja un liderazgo de parte de la oposición. Los parlamentarios que están desfilando son personajes que la gente no conoce, sin mayor gravitación política, entonces para la gente le es indiferente. Pero en los próximos días creo que van a aparecer dos elementos que van a obligar a la oposición democrática a unirse. Uno es el deterioro económico, que está a la vuelta de la esquina, y el otro es el rol distante, objetivo, profesional de las Fuerzas Armadas. A diferencia de Hugo Chávez, que tenía un diosdado cabello, acá no lo hay, pues. No hay una persona que se haya alineado con el poder de turno. Que puede haber un comandante que haya ocupado, pero el comunicado de la Marina, al margen del Comando Conjunto y al margen del Ministerio de Defensa, demuestra que allí hay una posición institucional clarísima, que no puede pasar desapercibida, mucho menos en el tiempo. No tienen a las Fuerzas Armadas ni a las fuerzas policiales. Eso, aunado al deterioro económico, lo único que falta es consolidar ese rol opositor, que dicho sea de paso no lo tiene Keiko. Quiero dejarlo absolutamente claro, y lo digo con pena, porque ella debería ser la llamada a liderar esto. Las declaraciones del día de ayer de Keiko Fujimori pasan desapercibidas el día de hoy. Eso demuestra pues el nivel político del fujimorismo hoy en día. No importa, ¿no? Entonces, la gente está buscando un nuevo liderazgo en esa oposición, que yo creo que tiene que consolidarse. Y no es electoral ni cosa por el estilo, sino un liderazgo franco en defensa del régimen democrático. Yo insisto, estamos viendo señales claras, contundentes, basados en una teoría marxista de los hechos consumados. Ellos se están consolidando día a día. Y ahorita los cambios, inclusive los cambios en el gabinete, de repente no son necesariamente políticos, sino colocan ministros intrascendentes, caviares, para dar la imagen de que hay una humanización y que la gente se tranquilice. En ministerios que no les importa, ¿no? Por ejemplo, ponen a un caviar en producción, ponen otro caviar en comercio, ¿no? Entonces la gente dice, están cambiando. Pero los ministerios que a ellos les importa, el del Interior, para todo el esquema de prefectos y subprefectos, el de Defensa, la Cancillería, sigue estando en manos de ellos. Así que
Yo creo que el principal desafío es consolidar ese rol opositor. La oposición no va a estar en el Congreso, va a estar en la calle, que es exactamente lo mismo que pasó entre el año 96 y 2000. ¿Ah? La oposición no estuvo en el Parlamento. Fue una oposición fuerte, pero fundamentalmente fue la fuerza de la calle la que le dio soporte a un puñado de parlamentarios para que se pudiera enfrentar a Alberto Fujimori. Algo similar va a ocurrir ahora. El Congreso va a encontrar su fuerza en la calle, y es en la calle donde se tiene que hacer el trabajo. Y en la formación de opinión. Muy bien, efectivamente yo creo que la calle va a tener un rol protagónico, y tú recuerdas las jornadas de la última década del siglo pasado, antes de la caída de Fujimori. En alguna medida el llamado La defensa del CCD... Tribunal Constitucional, cuando salieron las personas a defender a Deila R. Boredo, a Marzano. Sí, fue una reacción espontánea de la población, y además recuerda tú que los partidos importantes no participaron en el Congreso Constituyente de Fujimori, no suscribieron su constitución, eso es importante decirlo, y creo que poco a poco el escenario fue ganándose a favor de la protesta, de la acción directa de la población ante el deterioro del propio régimen comunista. Quizás esa podría ser una imagen, en este caso retrospectiva, pero que podría proyectarse hacia el mañana, hacia el porvenir, y probablemente, eso todo es tentativo, hay que hablar aquí con cautela, podría ser, digamos, una de las características de la coyuntura que se va a dibujar en los próximos meses, sin duda alguna. Bueno, estamos pues ante una situación expectante. En fin, la gente quiere que se despejen las cartas, y nosotros estamos satisfechos de haber dado esta conversación que le permite a usted, amigo, ir formando criterio. Vamos a volver la próxima semana, ya sabremos exactamente lo que ha sucedido y las consecuencias, sobre todo la consecuencia de una decisión que, como bien lo ha dicho Víctor Andrés y lo ha repetido Juan y yo suscribo, no va a haber sorpresa en cuanto al voto de confianza. Entonces el gabinete Bellido va a seguir, y es probable que en el camino hagan cambios de algunas carteras, pero en perspectiva de ellos, no para decir que se portan bien, ni quedar bien con el Congreso, ni mucho menos, sino porque quieren ellos ajustar mejor su equipo de gobierno, como es obvio. Entonces, yo les agradezco a ustedes, a Víctor Andrés, a Juan y a ustedes, amigos, por la preferencia, y nos estamos viendo la próxima semana para ver cuál es el resultado de este desenlace tan esperado del jueves 26 de agosto del año 2021. Muchas gracias. Gracias. Listo.